Bueno, están saliendo algunas encuestas y ayer hablábamos de una primera entrega que se hizo de la encuesta Mark Payne, del el historiador Bernardo Vega, sociólogo Bernardo Vega, que trabaja y ha trabajado en la coordinación de estas encuestas junto con SIN. Es importante destacar que en la encuesta, en la entrega que se hizo el día de ayer, la recoge el periódico Hoy y otros medios de comunicación también habla de las encuestas. Pues en esta parte la encuesta estuvo dedicada al tema de cuáles entienden los ciudadanos deberían ser los candidatos que presenten los partidos políticos. Y hay datos interesantes, hay datos relevantes. Primero, a los encuestados no se le dio una lista de nombres con relación a esta pregunta de quién cree usted debe ser el candidato del PLD en este caso. Sí. No se le entregó una lista de nombres, sino que se dejó que la gente espontánea dijera el nombre de aquellos candidatos que entiende podrían representar a esta organización política. Los resultados de la encuesta indican que hay prácticamente un empate entre Danilo Medina, Margarita Cedeño, Leonel Fernández, porque el margen de error de la encuesta es de un +-3. Y en ese sentido, si vamos a la primera gráfica que está ahí, vemos que sobre el candidato del PLD, Danilo Medina obtiene un 24%, Margarita Cedeño un 22%, Leonel Fernández un 21%, es decir, prácticamente en el margen de error, y los demás candidatos, muy poca puntuación. Francisco Domínguez Brito un 7%, y los otros, ¿no? Un porcentaje muy menor. Muy menor, es decir, que para los electores en el país, según lo indica esta encuesta, serían como los tres candidatos principales. Si vamos a la segunda gráfica de la encuesta, que ya es sobre la candidatura del PRM, ¿cuáles dijeron los encuestados? ¿Quién cree usted que debe ser el candidato del PRM? ¿Cómo quedó eso, Juno? Bueno, ahí tenemos a Luis Abinader un 40%, David Collado, el actual alcalde del Distrito Nacional, con un 31%, y el ingeniero Hipólito Mejía, expresidente de la República, con un 16%, y otros ya un 1%, ya sí, en último lugar. Ahí quizá lo interesante es, según lo que indica esta encuesta, es la participación destacada, o la preferencia destacada que tiene David Collado en comparación con otros candidatos de esta organización política. En el caso del PRM también la pregunta fue abierta, no hubo una lista de nombres, sino que fue de manera espontánea. Claro, y bueno, y otra de las cosas que se pregunta, que hace la encuesta, es de definir ya de cara a las elecciones del 20 de mayo una serie de candidatos por partidos, manteniendo en el PLD como candidato a Leonel Fernández. Claro, no sé por qué lo hace, porque esa organización política tendría la posibilidad de otros candidatos. Correcto. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Margarita Cedeño tiene un alto porcentaje en la preferencia electoral, pero la encuesta se centró en el PLD, teniendo a Leonel Fernández como candidato, y luego fue cambiando los candidatos de las otras organizaciones políticas. En el caso, si vemos la tercera gráfica, de que Leonel enfrente a Luis Abinader, que es lo que está arriba, quedaría prácticamente empatado entre Leonel Fernández con un 33%, Luis Abinader un 31%, Miguel Vargas un 7%, y así sucesivamente. En caso de que se enfrente a Hipólito Mejía, Leonel Fernández un 36%, Hipólito Mejía un 16%, y en caso de que haya un enfrentamiento con David Collado 34%, 24%, Leonel Fernández 34%. Es decir, frente a Luis Abinader, en esta encuesta de la Mark Payne, Leonel Fernández quedaría prácticamente empatado, ¿no? Y con los demás candidatos del PRM en una situación mucho más cómoda. Esta es una encuesta
que más o menos indica cuál es la situación en estos momentos de los candidatos. Llama la atención sin duda el hecho de que la gente siga mencionando a Danilo Medina como un potencial candidato, a pesar de que el tema de la reelección presidencial está prohibido por la Constitución de la República Dominicana. Bueno, pero hay una percepción de que desde el gobierno y sectores ligados al presidente Medina pues están trabajando en un proceso de reelección del mandatario. Bueno, de hecho en la última entrevista que ofreció el mandatario pues deja en suspenso esta respuesta de si optaría por un nuevo periodo presidencial, cuando se establece muy claro en la Constitución que hay una prohibición para que él opte por un próximo periodo presidencial. Pese a todo esto, pues muchísimos funcionarios del gobierno hacen lo contrario. Hay una actitud que genera en la actualidad una división a lo interno de ese partido, el grupo de Leonel Fernández, que quieren volver a terciar por la ñoña, y está entonces el actual presidente, Danilo Medina, que deja en suspenso, dice que será en marzo cuando va a ofrecer una decisión en torno a la posición que tiene con la reelección, aunque ya la resolución de la Junta Central Electoral de ayer pues pone presión, estipula 2 meses y medio para que cada organización política establezca cuáles serían la metodología que utilizarían, qué padrón utilizarían en las elecciones internas, que deberán comunicar a la Junta Central Electoral en estos 2 meses y medio cuál sería esa decisión para los procesos internos de esta organización. De modo que esta encuesta es un reflejo del momento. Todavía falta mucho tiempo, Javier, para el proceso electoral del 2020. Es una consulta que hace Marpet, esta encuesta, y veremos qué sucede en los próximos días. Bueno, y tú que abordas este tema de la situación en la que se encuentra la lucha en el país, sobre todo de un grupo, de un sector tratando de promover la reelección presidencial, pues distintos sectores, hay diversos sectores que se han pronunciado en contra, sí. Entre ellos correspondió ayer sí. al sector empresarial. Bueno, Campos de Moya, Campos de Moya, de la Asociación de Industrias de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, se pronunció el día de ayer en desacuerdo con cualquier modificación a la Constitución Dominicana para incorporar el tema de la reelección presidencial. Indican los empresarios que la Constitución fue modificada ya recientemente y que establece los métodos, la manera en que debe abordarse la reelección presidencial y que por tanto no tiene mucho sentido hacer una modificación. La última modificación que se hizo fue en el año 2015 y ya tiene ahí establecido 2 periodos y nunca más, y se entiende, entonces los empresarios llaman la atención sobre eso, de que ya tiene que ser la modalidad, la establecida en la Constitución, la aceptada, y que no se debe seguir generando ningún tipo de incertidumbre sobre el tema de reelección presidencial. Lo interesante del pronunciamiento de Campos de Moya el día de ayer es que abordó el tema de la reelección presidencial a nivel presidencial, sí. o la reelección presidencial, perdón, pero al mismo tiempo cualquier otro tipo de reelección que se da en el sistema político dominicano. Exactamente, ¿verdad? O sea que hay grupos, sobre todo por esta lucha interna que se vive en los partidos políticos, especialmente en el de la Liberación Dominicana, que inmediatamente reaccionaron, queriendo decir que esto fue solamente al presidente Danilo Medina, y no es así. Campos de Moya fue enfático en aglutinar a todos, no tan solo al actual presidente desde el gobierno, sino también a los expresidentes. Yo entiendo que es un mensaje tanto para Danilo Medina como para Leonel Fernández e Hipólito Mejía, de que no haya esta reelección, ¿verdad?, a la presidencia de la República de estos dos expresidentes y del actual presidente de la República. O sea que Campos de Moya fue bastante claro y para buen entendedor pocas palabras bastan. Así es, y entendemos que sí, porque uno de los retos, de los desafíos que tienen los partidos políticos en este proceso de cambio y de modernización que el sistema político dominicano debe experimentar
a raíz de esa ley de partidos políticos de la que ya hablábamos, es precisamente en cómo crear las condiciones para un liderazgo relevo, para un liderazgo nuevo. No solo a lo interno de las propias organizaciones políticas, es decir, dentro de las estructuras partidarias que se perpetúan en las direcciones de los partidos políticos, sino que al mismo tiempo se debe permitir renovar, cambiar la representación de los partidos políticos en los órganos de poder, ya sea el Congreso Nacional o a nivel de los municipios, porque tenemos servidores públicos escogidos de manera popular que tienen décadas ya en los cargos públicos, ya sea a nivel del Congreso Nacional o ya sea a nivel de los ayuntamientos. Es importante que también eso se dé al interior de estas organizaciones. Pero, bueno, así está un poco en términos generales la situación política. Hay otros temas en la agenda nacional que es importante que repasemos.